Praise the Lord, everybody. This is Pastor Juan Fernandez of New Hope Church here in Albuquerque. Paz de Cristo, hermano, Dios les bendiga. Soy el Pastor Juan Fernández de aquí, de Esperanza Nueva, en Albuquerque, Nuevo México. Quiero expresar mi gratitud a cada uno de ustedes que ha tomado el tiempo para escuchar este mensaje. I want to praise God and I want to thank each and every one of you that has taken time to listen to this message that we've prepared this morning. I pray that it is a spiritual benefit to you. Le pido al Señor, hermanos, que este mensaje sea de beneficio, de edificación para usted como cristiano. Quiero mandar saludos en especial a todos los miembros de Esperanza Nueva. I want to say a big hello to all those, to the members of New Hope Church. Los extrañamos mucho, hermanos. We miss you. Es muy diferente grabar un mensaje y mandárselos vía esta tecnología, ¿verdad? Al estar allí presentes en la iglesia alabando a Dios. It is so different to have to record this message and send it out via technology, whether you be listening, through YouTube, Facebook, however it is that you listen to this message. It's just not the same to be able to gather together and worship God in spirit and in truth. No es igual, hermanos, estar ahí presentes, alabando a Dios en verdad y en espíritu, alzando santas manos allí todos juntos, cantando alabanzas, tocando instrumentos, ¿verdad? It isn't the same to be recording this message and compare it to being present in church and being able to worship God and praising God and singing God and lifting holy hands unto the Lord, playing our instruments together. But we must do what we must do to get the message out to every person that needs to hear the message. Tenemos que hacer, hermanos, lo que tengamos que hacer para que este mensaje llegue a cada hogar, a cada persona que quiere escuchar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, sabemos que vivimos en un mundo imperfecto, lleno de imperfecciones, ¿verdad? We know that we live in an imperfect world full of imperfection. However, we are striving to reach that day of perfection, the day of redemption. Estamos, hermanos, esforzándonos a hacer todo lo posible para llegar a ese día de perfección, a ese día, hermanos, cuando nos encuentremos con el Señor, donde ya no habrá dolor, ni tristeza, ni hambre, ni penas, ¿verdad? Ese sí va a ser día de perfección. We're striving for that wonderful day where there will be no more sickness, no more strife, no more pain, no more disease. That is indeed a day of perfection. Sin embargo, hermanos, mientras que vivamos aquí, en esta tierra, no va a pasar ni un día, ¿verdad?, que no miremos la imperfección del mundo, del hombre y aún de nosotros. As long as we live here on earth, there won't be a day that goes by that you won't see the imperfectness of man, of human being, and along with that, yourself. We will always find fault with something. Siempre vamos a encontrar, hermanos, algún detalle, alguna imperfección en todo lo que miremos, ¿verdad? La mayoría de nosotros, hermanos, siempre tratamos de encontrar aquella manera perfecta, ¿verdad? La mujer siempre busca el hombre perfecto para casarse. El hombre siempre busca la mujer perfecta para casarse. We have a tendency to look for perfection. The woman will look for a man that in her eyes is perfect, and the man will look for a woman that in his eyes is perfection. However, as time goes by, we all know that there's no perfect woman, there's no perfect man. Sabemos, hermanos, que al transcurso de los días nos damos cuenta de que no vamos a encontrar a esa mujer perfecta ni a ese hombre perfecto, ¿verdad? Y así, hermanos, como obramos cada día en nuestras vidas para perfeccionar nuestro camino y nuestro servicio a Dios,
Así tenemos que tratar de perfeccionar nuestra relación. The way that we try to walk uprightly and in a perfect manner before the presence of God, that is how we need to work in our relationship one with the other. Not that we'll ever reach perfection in our relationship. There will always be small details that seem to bug us, that seem to stir us. Siempre van a haber detalles, hermanos, en nuestras relaciones que nos molestan o que nos parecen mal. Pero el punto es, hermanos, de tratar de llegar a ese punto de maduración. We need to reach the level not of perfection, but of maturity, to be able to accept the things for what they are and not for what we want. Tenemos, hermanos, que aprender a recibir las cosas por lo que es y no por lo que nosotros queremos. En el tipo de trabajo, hermano, que yo hago, in the type of work that we do, miro yo a gente, hermanos, perfeccionistas. I run across perfectionists. Gente, hermanos, que todo quiere ser a la perfección. They want to do everything to perfection because, as the word applies, they're perfectionists, ¿verdad? Aquellas personas que no descansan, no duermen por estar pensando tal vez en algo que no hicieron correctamente y pierden, hermanos, horas de sueño y descanso por su perfección en lo que ellos hacen. There's those people that go throughout the night and they lose sleep over something that they didn't do just quite right because they're perfectionists and they want to get everything, every detail just the right way. Eso es bueno hasta cierto punto. That is a good thing to have to a certain extent. But when we want to drag perfectionism into church, then it is not so good. Cuando queremos traer el perfeccionismo a la iglesia, a nuestra vida espiritual, entonces, hermanos, eso ya no es bueno. ¿Por qué? Por el simple hecho, hermanos, de que no vamos a obtener, no vamos a encontrar aquí en la tierra perfección. It is not so good to be a perfectionist in church because what will happen is there will be a lot of ups and downs if you're trying to be a perfectionist in a walk with God. Because God doesn't expect you to be perfect. El Señor no espera, hermanos, que tú seas perfecto en todo lo que tú hagas. So what I want to do this morning is help you realize that we're not serving a God that demands perfection. Every step you take, that it be a step of perfection. That's not the God that I know. That's not the God that we serve. We serve a compassionate God, a God that understands our faults. Quiero en esta mañana, hermanos, darle a conocer que no servimos a un Dios que está esperando que cada paso que tú des sea un paso de perfección. No, hermanos. Yo sirvo a un Dios de compasión, a un Dios que entiende que somos humanos y que con nuestra humanidad vienen fallas y faltas. Gloria a Cristo Jesús. Así que de manera, hermanos, vamos a orar en esta mañana que el Señor obre en una preciosa manera en el nombre de Jesús. Let us pray this morning that Jesus gives us the wisdom and understanding to the scriptures that we'll be reading today, and that He helps us to be not only hearers of the word, but also doers of the word. Oremos juntos, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio que tú nos das, por la oportunidad que nos das, Dios mío, para escuchar de tu palabra, para hacer lectura y para buscar tu voluntad. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos en esta situación que nos encontramos, no solamente nosotros aquí en los Estados Unidos, pero por todo el mundo, este virus que nos tiene atados a nuestros hogares, ¿verdad? Señor, obra de una manera especial.
Sabemos que tú sabes lo que haces. Servimos a un Dios real. Y todas las cosas y necesidades, Dios mío, te las ponemos ante tu presencia, Jesús. Te pedimos, Dios Santo, que tú obres en cada vida de mis hermanos y hermanas de allí, de la congregación de la Iglesia Esperanza Nueva. Y también, Dios Santo, todas aquellas personas que nos escuchan vía internet. A todos los hermanos allá de Colorado, Dios Santo, que esta enfermedad ha tocado su vida. Anoche recibimos un mensaje que oremos por unos hermanos de Colorado, Señor, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú pongas tu mano sobre esa familia, sobre esa pareja, Dios Santo, y que tú obres conforme tu voluntad, Señor. Seguimos pidiendo que tu mano de protección esté sobre nosotros, Señor, que tú obres en una manera especial con tu pueblo, Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Very well. So we're going to be talking about a new life in Christ. Vamos, hermanos, a hablar de una vida nueva en Cristo Jesús. In the book of Corinthians, 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, the Bible says, "So if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things are past. Behold, all are made new." Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, hermanos, dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Qué bonita escritura, ¿verdad, hermanos? What a beautiful scripture. Amen, that all things are made new. Todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. O sea, usted y yo, hermano. Al haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, se nos presenta un privilegio distinto y único. Having accepted Christ as our Savior, we are presented with a distinct and unique privilege. We read in the scriptures about the awesome power of Jesus' sacrifice through which we obtain forgiveness in the new life. ¿Verdad, hermanos? Leemos, hermanos, en las Escrituras acerca del impresionante poder del sacrificio de Jesús y como por medio de eso obtenemos el perdón y una nueva vida. Entonces ahora, hermanos, que hemos obtenido esa nueva vida, so now that we've obtained that new life, ¿qué se espera del cristiano? What is expected of a Christian now in the new life? Observemos, hermanos, el autor de esta escritura, Pablo. Su carácter no era intachable, que digamos, hermanos, al contrario, sus actos pasados lo tachaban como un asesino de cristianos y enemigo de la cruz. Sin embargo, hermanos, un día en camino a Damasco, Jesús se le presenta, se le aparece, y después de su breve conversación, la vida de Pablo cambia para siempre. Now let's look at the author of the scripture, Paul, the Apostle Paul. His character, his life was not a faultless one by any means. On the contrary, his past actions crossed him out as a Christian and as a friend of the cross. He was an enemy of Christians and an enemy of the cross. However, one day on the way to Damascus, all this changes. A brief conversation that he has with Jesus changes his whole life around. So does this mean that after this brief conversation that Paul has with Jesus, all of a sudden now he's a perfect man? Absolutely not. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que con una breve conversación que Pablo tiene con Cristo, ¿esto lo convierte en una persona perfecta? Claro que no. Pablo, hermano, era ser humano tal y como usted y yo.
Paul was a human being just like you and I, and he had struggles just like you and I. Él tenía batallas, él tenía tentación, él tenía los mismos problemas que usted y yo tenemos como seres humanos. He had the same problems and the same issues we face every day as a human being. Mire lo que nos dice, hermanos, el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24. Look at Romans chapter 7, verse 24 reads in reference to what Paul feels. Romans chapter 7, verse 24, it says, miserable man of me, who will deliver me from the body of this death. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es claro, hermanos, lo que Pablo nos dice aquí, que él batallaba con la carne, así como usted y yo batallamos. Paul is clear in presenting the message that he struggled. He struggled with imperfection. Él batallaba con imperfección, hermanos. Y uno de los más grandes de los equívocos que derrumba el camino del cristiano es la creencia de que al aceptar a Cristo, un cristiano ya es libre de pecado. Eso contradice la palabra de Dios totalmente, hermanos. Es después de nuestra conversión cuando la verdadera guerra espiritual inicia. Es entonces cuando Satanás nos ataca con todo lo que tiene a su alcance. The greatest mistake that collapses the Christian path is the belief that once you accept Christ, you are free from sin. The sin will not bother you. The sin will not come around. That is totally contradicting to the Word of God. It is after your conversion when the true spiritual war begins. It is then when Satan attacks us with everything in his power, with all the tactics that he has, he throws against us. Amen. To create some kind of a distraction between you and God. But it is then when we need to focus on what James says. Cuando Satanás, hermanos, nos lanza con todas sus tácticas, es entonces que tenemos que poner atención con lo que dice Santiago. Allí en Santiago capítulo 4, versículo 7, in James chapter 4 and verse 7, we need to apply this into our lives when Satan comes and begins to throw his tactics and his temptations against us, because he will do that. Él lo va a hacer, Satanás, hermanos, lo va a hacer. Ese es su trabajo principal, destruir tu vida espiritual. That's Satan's main principal objective, to destroy the walk that you have with God. And it is important that we apply the following scripture. The Bible says in James 4 and 7, submit yourselves therefore to God. Submit. Someteos. Sométete pues a Dios, nos dice Santiago en 4:7. No es simplemente resistir la tentación, pero hermanos, tenemos que poner nuestras vidas imperfectas en las manos de Dios. It's not just resisting Satan, but we need to put our imperfect lives in the hands of God. We have a tendency of reading only the latter part of the scripture, which reads, resist the devil and he will flee from you. Tenemos, hermanos, la capacidad, y hacemos esto muy seguido, de leer solamente la última porción de esa escritura. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero tenemos, hermanos, que aplicar la primera porción. We need to apply the first portion of the scripture to our life. We need to submit. We need to submit ourselves before God. Tenemos que someternos, hermanos, ante la presencia de Dios. Nos tenemos que poner en las manos de Dios para que Él nos dé la fuerza para vencer contra el enemigo. We need to put our life, our imperfect life, our impure life
in the hands of God so that He may help us resist the devil. Esta escritura nos enseña que el diablo, mientras intentamos complacer a nuestro Salvador, Satanás nos tentará con cualquier cosa, hermanos. This scripture is clear, and it teaches us that the devil will try to come between you and God when you're trying to please God in your walk. Van a venir tentaciones. Temptations will come. Van a venir tiempos, hermanos, cuando el enemigo te presenta con cosas tremendas y te va a querer hacer caer. There will come a time when Satan comes against you with all his power and knowledge and know-how to destroy that very walk that you have with God. The Bible says in James 1 and 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall obtain the crown of life, which God has promised to those who love him. Cuando Satanás venga, hermanos, y trate de destruir esa relación que tú tienes con el Señor, y tú te agarres de las manos del Señor, se cumple aquello que nos dice en Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuera probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, nos podemos hacer la pregunta. We can ask ourselves a question. Se puede usted preguntar, hermanos, ¿cómo entonces alcanzamos la perfección cristiana? How do we obtain this Christian perfection? How do we obtain this Christian perfection? Porque claramente, hermanos, el Señor exige la perfección. It is clear that Jesus requires perfection. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, in the book of Matthew, chapter 5, and verse 48, the Bible says, be ye therefore perfect. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. 5:48 de Mateo dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sin duda alguna, esta exigencia de nuestro Señor resulta difícil de cumplir cuando recordamos que Pablo dijo que no hay justo. No, aún uno, no hay ni un justo. Es lo que nos dice Romanos 3:10. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Without a doubt, this is a demand of our Lord Jesus difficult to fulfill. When we remember what Paul says in Romans 3:10, he says that there is not a righteous man, not even one. No hay ningún justo. Entonces, hermanos, ¿qué es perfección? What then is perfection? What is perfection? Primero, hermanos, la palabra perfecto a menudo tiene un significado diferente del que comúnmente tenemos en mente cuando hablamos de perfección en contextos religiosos o teológicos, ¿verdad? La palabra perfección significa madurez o completo. Puede usted, hermanos, leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, Filipenses capítulo 3, versículo 15, Hebreos capítulo 5, versículo 14. No significa necesariamente, hermanos, vivir sin pecado. Eso no es perfección. So what is perfection? First, the word perfect often has a different meaning than what we commonly have in mind when we speak of perfection.
In religious context or theological context, it means mature or complete. You can read the examples in 1 Corinthians chapter 2 and verse 6, Philippians chapter 3 verse 15, Hebrews 5 and verse 14. It doesn't necessarily mean sinless. That's not what the word perfection, when God requires us to be perfect, it doesn't necessarily mean that we're going to be a Christian without any sin. Cuando el Señor exige de que seamos cristianos, no quiere decir, hermanos, que vamos a ser cristianos sin ningún pecado. Claro que no. La Biblia nos habla de varias personas en el Antiguo Testamento donde se utiliza la palabra perfección y se les llama que eran perfectos, como Noé. Dice la palabra de Dios que Noé fue perfecto ante la presencia de Dios. There's some Old Testament men and women that the word perfection applies to them, like Noah. The Bible says that Noah found perfection, or there was perfection found in the life of Noah. But that doesn't mean that Noah was perfect by any means. Porque la palabra se utiliza, hermanos, en referencia a una persona, no quiere decir que eran perfectos. Hay una escritura que muchos han malinterpretado. There's a scripture that so many people have misinterpreted. They take it out of context. En el libro, hermanos, de Efesios, capítulo 5, versículo 27. In the book of Ephesians chapter 5, in verse 27, he says, and he did this to present the church to himself in the splendor, without spot or wrinkle, or any such thing, but holy and blameless. El versículo 27 dice, al fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, hermanos, ¿cuándo sucede esto? When does this take place? The Bible says that, or many have said, that God is coming for a church without a spot or wrinkle. Muchos hermanos interpretan esa escritura y la dictan de esta manera, que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si así es, hermanos, entonces todos nosotros nos vamos a quedar aquí en la tierra cuando el Señor venga. If that is how you want to quote the scripture, then unfortunately everyone that goes to church is going to be left behind when the rapture happens. Porque realmente, hermanos, no se encuentra varón ni mujer que pueda, hermanos, declarar que ella es una persona sin mancha y sin arruga. There is not an individual that can actually proclaim and sincerely proclaim that they are perfect in the walk with God, that there is not a spot or wrinkle in their life. So when does this take place? When does the church become perfect? The church becomes perfect in the rapture. La iglesia es perfeccionada, hermanos, en el rapto. Es por eso, hermanos, que mientras que estemos aquí en la tierra, va a haber dolor, va a haber sufrimiento, va a haber equívocos, va a haber tristezas, va a haber llanto, va a haber dolor. Porque no somos perfectos. That is the reason while the church is here on earth, there will be pain, there will be suffering, there will be mistakes, there will be disease. Why? Because we are an imperfect church. But all that will change. All that will change. Todo eso cambiará, hermanos, a su dado tiempo. Imperfection will be changed to perfection. But not in our timing. It will be done in the timing of God. Toda la imperfección será cambiada a perfección, pero no a nuestro tiempo, no cuando nosotros quieramos, sino al tiempo de Dios.
Entonces, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que para llegar a la perfección tenemos que madurar espiritualmente. That we can arrive at the conclusion after reading this that in order to arrive at perfection, we have to mature spiritually. Now, we read in 2 Corinthians 5:17, leímos, hermanos, en 2 de Corintios 5:17, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. As I said, we read in 2 Corinthians 5:17, so if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things are past, behold, all are made new. By implying that we are new creatures, then obviously there must be a change not only within us, but also on the outside of us as Christians. Al implicar, hermanos, que somos criaturas nuevas, entonces obviamente debe de haber un cambio dentro, y no solamente dentro, sino también fuera de nosotros como cristianos. Hay cantidades de personas que claman ser cristianas, piensan que lo único que importa es que nuestro Señor mire nuestro corazón y conozca nuestro corazón. Hacemos este declaro como si nuestro corazón fuera un órgano puro y sincero, pero la palabra nos señala todo lo contrario, hermanos. You know, we hear of people proclaiming to be Christians and they think that the only thing that matters is what's in the heart. That God only sees the heart, and as long as God can see our heart, nothing else matters. And we make the statement as if our heart was pure and a sincere organ, but the Bible teaches just the opposite of that. Nuestro corazón no es lo más puro, hermanos. Our heart isn't the purest thing. Mark chapter 7, verse 21, mire lo que dice Marcos 7:21. Mark 7:21, the Bible says, for from within the heart of man, come evil thoughts, adultery, fornication, and murder. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Y más allá en Jeremías 17:9, dice la palabra de Dios acerca de este corazón que nosotros pensamos que el Señor está muy satisfecho con él, hermanos. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? So we think that God holds our hearts in high esteem because it is pure and it's sincere. Look what Jeremiah chapter 17 verse 9 says. The heart is deceitful more than all things and wicked. Who will know it? So we as Christians, we as human beings, we have this tendency of using the phrase, well, I'm not perfect. I'm not perfect. Tenemos la tendencia, hermanos, como seres humanos de usar esa frase que no somos perfectos, entonces por eso podemos seguir en pecado, o por eso pecamos, o por eso somos pecaminosos. We use the phrase so loosely that we are not perfect, therefore we're going to sin. It is a fact. Es muy cierto, hermanos, que nosotros como seres humanos vamos a fallar, vamos a fracasar, le vamos, hermanos, a faltar a Dios. It is true. We are going to fail. We are going to fall. We are going to fail God. But we cannot use the word imperfection to justify our sins. No podemos usar la palabra, hermanos, que somos imperfectos y por eso pecamos para justificar nuestros pecados. No. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 1 dice Pablo, pues ¿qué diremos? ¿Perseveramos en pecado para que la gracia
crezca o abunde? Y él mismo se contesta, dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Paul writes in the book of Romans chapter 6 and verse 1, what will we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How could we who are dead to sin live therein? And of course, we should not expect that a new convert adhere to the norms or to the standards of the Word of God from one day to the next. We recognize that it is a process and it's a spiritual development. It's similar to the development of an infant, a child. Claro que no debemos, hermanos, esperar que un nuevo converso se adhiera a las normas de la palabra de Dios de un día para otro. Reconocemos que es un proceso y su desarrollo espiritual es semejante al desarrollo de un infante, de un niño, de una criatura recién nacida. I have been given the privilege of being called a new grandpa again. Se me ha dado el privilegio, hermanos, de una vez más ser llamado abuelito. Como ustedes han de saber, hermanos, mi hijo Juan y su esposa Toña me han bendecido con un nietecito nuevo, Shiloh, se llama Shiloh. I have been given the privilege to be called a new grandpa again. Juanito and Toña have blessed me with a new grandchild. His name is Shiloh. And if we could just talk about that for just a minute. Si pudiéramos, hermanos, hablar sobre ese tema por unos momentos. Hermano Tony, hermana María, ese niño depende de su madre y de su padre. That child depends on his mother and his father. Si tiene hambre, hermanos, él depende de que su madre le dé de comer. Si tiene miedo, él depende de que su madre le dé protección. That child is dependent upon his mother for food, for security, and for protection. ¿Verdad? Y hermanos, al proceso de la maduración de este niño, se van a empezar a mirar cambios en su vida. In due process, you will see as the child begins to mature, as this child begins to grow, you will see a change. Hermano Ramón, usted va a ver un cambio en una criatura según el desarrollo, ¿verdad? Se va a llegar el tiempo cuando esa criatura va a empezar a gatear. Y después de gatear, hermanos, se va a agarrar de un mueble y se va a parar. You will see a process in the development of this child. He will begin soon to crawl, and after he crawls, he's going to get a hold of things, and he'll pull himself up, and he'll begin to stand. But it's all a process. Es todo un proceso, hermanos. Aún en los alimentos, aún en la comida, en lo que estos niños comen, en lo que estos niños toman, es todo un proceso. Even in the way that these children eat, it's all a process. You can't feed a child what you would normally feed an adult. No le puedes dar a ese niño, a esa criatura, hermano, a ese bebé, no le puedes dar la misma comida que un adulto come. ¿Verdad? Es un proceso. Look at what the book of Corinthians reads. And it's a scripture in reference to the maturity of a Christian. Mire lo que dice el libro de Corintios, hermanos, y es referencia a la maduración de un cristiano. Look what it says, 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. So that I, brothers, could not speak to you as spiritual, that is carnal,
as children in Christ. In verse 2, I gave you milk to drink and no food, because you still could not, nor can you now. Dice, hermanos, el libro de Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, carne, porque aún no podéis, ni aún podéis ahora. Aquí, hermanos, nos encontramos con una iglesia en su infancia. Una iglesia que no tiene, hermanos, la capacidad de comer comida sólida espiritual. We're dealing here with a carnal church, an infant church. A church that is not able to eat solid food, spiritual solid food. Still in its infancy. Sin embargo, hermanos, una expectativa diferente se espera de una persona que ya tiene varios años en la iglesia. Debe de haber un cambio dentro y fuera de ella. There is a different expectation. There is an expectation that is expected from a person who has already been in the church for several years. There must be a change inside and out of him or her. Tiene que haber un cambio, hermanos. No se puede comparar un nuevo converso, hermanos, a una persona que ya tiene años y años y años en la iglesia, aunque el problema existe. We have similar situations in church where people that have been in church for several years are still acting like immature Christians. Their behavior and their way of looking at things are still immature, like the ways of new converts. But this is what the Bible requires of us as mature Christians. Esto es lo que la palabra de Dios exige de nosotros como cristianos maduros. El escritor, hermanos de Hebreos, en el capítulo 5, versículo 12, this is what the writer, the author of Hebrews writes to the Christians, the people that have been serving the Lord, the people that have been in church. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo. Note, hermanos, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Let's read this in English. For since we must be teachers because of the time, you need to be taught again what the first rudiments of God's words are, and you have become such that you have need of milk and not of solid food. That anyone who partakes of milk is unsuitable for the word of justice, because it is a child. But the firm food, the solid food, is for the perfect, for those who by habit have their sense exercised in the discernment of good and evil. So the last portion of that scripture says, therefore, leaving the word of the beginning in the doctrine of Christ,
we go forward to perfection. Dice la palabra de Dios en la última parte de esas escrituras, por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. A la perfección. Ahora, miremos, hermanos, lo que Pablo habla acerca de la perfección. Let's see what Paul has to say in reference to perfection. In the book of Philippians, chapter 3, verse 12 and on. En el libro de Filipenses, hermanos, capítulo 3, versículo 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14. Dice, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. El versículo 13, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Philippians 3, 12 through 14 says, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which I also am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. In verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ. You have the ability to overcome and grow spiritually if you seek God with all your heart and submit your life to His incredible will. Hermanos Marrufo, ustedes, nosotros como cristianos, tenemos la capacidad de vencer y crecer espiritualmente si buscamos a Dios con todo nuestro corazón y nos sometemos nosotros a Él, a su increíble voluntad. Entonces, ¿cómo llegamos a esa etapa de llegar a la voluntad de Dios? How do we reach that stage where we want to find and do the will of God? Empezamos, hermanos, diciendo que hay aquellos que piensan que el Señor solamente ve el corazón, que no ve lo de afuera. We made a statement a minute ago that there's many that believe that God only sees the heart, that He's not interested in what we look like in the exterior part. Pero hermanos, quiero decir que si hay una luz dentro de nosotros, esa luz, hermanos, va a ser una reflexión en lo exterior de nosotros. If there's an inward light, that inward light will have an outward show. Va a haber, hermanos, un cambio en su vida. No solamente el Señor va a cambiar su corazón, su manera de pensar, su manera de mirar cosas, sino que el Señor también va a empezar a obrar en su vida para que usted actúe de una manera diferente. God isn't only going to do a change inside of your life. Not only is He going to change your way of thinking, the way of seeing things, but God will begin to change the way you act, the way you speak, the way you dress, the way you carry yourself. El Señor, hermanos, le va a empezar a ayudar a cambiar su manera de hablar, su manera de actuar,
su manera de mirar cosas, aún su manera de vestir. Sí, hermanos, aún la manera de vestir. God wants us to be perfect, mature. El Señor quiere que nosotros maduremos, que no permanezcamos como niños toda nuestra vida espiritual. We can be little children all our spiritual life. There needs to be a change. La hermana que ya tiene años y años sirviéndole a Dios, ahora esa hermana tiene que convertirse en una maestra para las hermanas jóvenes. The sisters that have been in church for years and years, now they need to become teachers, examples to the younger ladies of the church. Los hombres que tienen años ya en el camino de Dios o tiempo en el camino de Dios, entonces tu responsabilidad como un cristiano maduro es ahora enseñar a aquellos jóvenes a tomar los pasos de fe. Pero hermanos, para que esas personas sigan nuestro ejemplo, entonces tenemos que hacer exactamente eso, ponerles un ejemplo. So then in order for this younger folks to follow our example, then that's exactly what we need to do. We need to set an example. They need to see the change in our life so that they can also work toward making a change in their life. Pero ¿cómo podemos, hermanos, predicarle a alguien de la vestidura cuando ellos nos ven que todavía vestimos como vestíamos cuando andábamos en el mundo? How can we preach to someone about the way they dress when they see you and I dressing the same way we dressed when we were in the world? Queremos, hermanos, exigir a nuestros jóvenes que su manera de hablar sea una manera cristiana. We want our children to speak in a Christian way. But I wonder if we're speaking in a Christian way when we're around them. Me pregunto, hermanos, que cómo hablamos nosotros alrededor de nuestros hijos o alrededor de otros cristianos jóvenes. Les exigimos perfección, pero ¿en dónde se encuentra nuestra perfección? We demand perfection as mature Christians. But I ask you and I ask myself, where is our maturity? Where is our perfection? You see, a walk with God and a maturity with God, it takes a step at a time. Madurar en Cristo y perfeccionar nuestro camino, hermanos, se toma paso a paso. Es mejor dar pasos pequeños y crecer conforme la voluntad y el tiempo de Dios, a dar, hermanos, unos pasos tremendos, largos, que después tenemos que dar 2 pasos hacia atrás. It's better to take baby steps when you're trying to perfect your life, when you're trying to become a mature Christian. It's better to take little bitty steps and learn in the process than to take giant steps and then have to take 2 or 3 steps backwards and end up at the same place where you were at. I want to go back to Philippians chapter 3, verse 12 and 14. Quiero, hermanos, regresar allí a esa escritura de Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y vamos, hermanos, a disecar este versículo. Vamos a hacerlo pedacitos. Si podemos unos momentos. Let's dissect that scripture, verse 12 and 14. Vamos a empezar con la primera porción, hermanos. En el versículo 12 dice, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pablo, hermanos, con toda su experiencia y madurez espiritual,
pudiéramos nosotros llegar a la conclusión que Pablo pudiera creer que él había llegado a ese nivel de perfección. Aún él nos asegura que no era así. No había, hermanos, perfeccionismo en Pablo. We read in verse 12, not as though I had already attained, neither already perfect. Now, Paul, with all his experience and spiritual maturity, we could probably conclude that Paul could believe that he had already reached that level of perfection. But yet he assured us that that was not the case. There was no perfection or perfectionism in Paul. It's sad that it is so common for many Christian leaders to cultivate the attitude that they have already reached that level of perfection without saying the words. They put forward the image of constant victory, which gives them the idea that they have already achieved it and that they are already perfect. Es triste, hermanos, la práctica común entre tantos cristianos que cultivan una actitud de que ellos ya han alcanzado esa perfección sin aún decir las palabras. Ellos ponen adelante la imagen de victoria, de triunfo constante en la cual da la idea de que ellos ya han alcanzado esa etapa de perfección. Ese carácter, hermanos, miramos en la vida de los fariseos en los tiempos de Jesús. The type of character, that type of spirit, we see it so many times. We read it in the Bible. The spirit that got a hold of those Pharisees. You see those Pharisees, those religious people, they thought they had reached that point of perfection. Esos fariseos pensaban, hermanos, que ya habían llegado a ese nivel de perfección. Acuérdense de aquel fariseo que se encontraba en el templo, hermanos, que oraba y se alzaba así él mismo a la presencia de Dios y daba gracias. Señor, gracias te doy que no soy como este publicano. Let's look at the example that this Pharisee, when he was in the synagogue, as he lifted himself up before the presence of God and he began to tell God, Lord, I thank you that I am not like this publican. Yo pago mis diezmos, I pay my tithing, I obey the law, obedezco la ley, hago todo lo correcto, I do everything, amen, according to the law and according to your principles. Y hermanos, se ponía en un nivel espiritual superior a todos los demás. They would place themselves in a spiritual level superior to all the rest. Y es triste, hermanos, que esto mismo sucede hoy en la iglesia. It is sad that the same thing happens in the church today. Un espíritu, hermano, supremo entra dentro de una persona y piensa que porque se viste de una manera diferente, que porque puede dictar escrituras y porque le ha servido tantos años a Dios, se sienten superior a los demás. You see, the spirit of the Pharisee has entered the church and people will begin to think that because they dress a little holier than everybody else, or because they study the word, or because they've been walking with God for so many years, and they feel superior. They think that this makes them superior to everybody else. Pero eso no es el caso, hermanos. Una persona no se puede perfeccionar a sí mismo. A person cannot perfect himself. Look at what the Bible says in 2 Corinthians 12:9. Miren lo que dice, hermanos, el libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia,
pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Look how beautiful Paul presents this scripture. And he said, unto me my grace is sufficient for you, because my power is perfect in your weakness. Therefore, Paul says, I gladly rather glory in my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. So there again in verse 12, the Bible says, not as though I had already attained, neither were already perfect, but I follow after. Miren lo que dice, hermanos, el versículo 12, no que ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Pablo no tenía ninguna otra opción más que proceder en su batalla hacia la fe y proseguir adelante. Cristianos tienen que tomar el arado y enfocarse solamente en lo que está adelante de nosotros. Allí, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62, dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Notice, let's go back to verse 12. The Bible says, not as though I had already obtained, neither were already perfect, but I follow after. Paul had no choice but to proceed in his battle of faith and press forward. Christians have to take the plow and focus on whatever is confronting us, on whatever is before us. What has happened in the past doesn't matter anymore. Lo que ha sucedido ya en el pasado, hermanos, ya no lo podemos cambiar. No podemos vivir en lo pasado. No podemos, hermanos, sostener nuestra vida cristiana en las cosas que miramos en tiempos pasados. There's too many people that are living in what happened in the past. They're trying to feed their spiritual life with what happened in the past. We cannot do that. We have to go forward, as Paul says, but I follow after. The Bible tells us in the book of Luke, chapter 9, verse 62, Jesus said, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Si tú pones, hermanos, tus manos en el arado y empiezas a mirar hacia atrás, dice la palabra de Dios allí en Lucas 9:62, que no somos dignos, no somos aptos para el reino de Dios. El Señor quiere, hermanos, que nosotros nos enfoquemos en las cosas de hoy. No te preocupes por lo de ayer. No te preocupes, hermano, por lo de mañana. Tenemos, hermanos, que enfocarnos en las cosas presentes. Ahora la siguiente porción del versículo 3, hermanos, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. The middle portion of the scripture of verse 13, it reads this way, but this one thing I do, forgetting those things which are behind me and reaching forward onto the things which are before. It's a beautiful thing that we have here. In Acts chapter 9 and verse 15, the Bible says, and the Lord said to him, go, for this is my chosen instrument, that I may bear my name in the presence of the Gentiles, and of the kings, and of the children of Israel. Hechos 9:15, hermanos, dice la palabra, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este,
para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué cambio tremendo el de Pablo, hermanos. Qué ejemplo tan precioso nos pone esta persona de Dios, este varón de Dios, ¿verdad? Y sabe que muy frecuentemente, hermanos, cristianos se convierten en personas pasivas en la iglesia y piensan que mientras estén presentes y sentados en las bancas, ya cumplieron con su obligación. Sin embargo, hermano, eso no podría estar más lejos de la verdad. Miremos aquí, como nos dice la palabra de Dios, que fue instrumento escogido de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que llevara su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Very often Christians become passive people in the church and think that while they're present and sitting on the pews, they have already fulfilled their obligation. However, that could not be further from the truth. Because as we see, the testimony given here about Paul is that he was an instrument chosen to take the word unto the presence of the Gentiles and the kings and the children of Israel. Now, what does this mean to us? What can we gather out of this particular scripture, being that we're talking about perfection and knowing that perfection means maturity? Well, we can look at it this way, that Paul, after his conversion, he began to mature and he began to do the work of God. He began to minister in the department that God had chosen him to minister in. ¿Qué podemos nosotros, hermanos, pensar y cómo podemos aplicar esta escritura del testimonio de lo que el Señor ha hecho en la vida de Pablo aquí, siendo él un instrumento escogido? Bueno, pues ya que hablamos de la perfección, hermanos, podemos aplicar esta escritura de esta manera, de que Pablo, al convertirse, hermanos, inmediatamente empezó a madurar en el camino y en la voluntad de Dios para cumplir su llamado que tenía él en su vida. Pablo, hermanos, estaba enfocado en una cosa y no dejaría que lo que quedaba atrás lo distrajera de ello. Es de suma importancia que en lugar de fijar la atención en el pasado, nos concentremos, hermanos, en lo que nos espera en el futuro. Vamos a seguir, hermanos, con el versículo 14. Dice: prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire qué bonito el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revela Dios. Let us finish reading verse 14. I pursue as my goal the prize promised by God's heavenly call in Christ Jesus. Therefore, all who are mature or perfect, some of your Bibles may read perfect. Therefore, all who are mature should think this way. And if you think differently about anything, God will reveal this to you also. So let's begin to wrap this up. Vamos a empezar, hermanos, a empezar a cerrar este mensaje. Pero primeramente quiero decir a cada uno de ustedes, hermanos, que para obtener una vida feliz en Cristo Jesús, debe de dejar usted sentir la responsabilidad y obligación de tener que ser perfecto. In order to establish a good and satisfying walk with God, we need to get it into our heads that we are not perfect
we have not fully matured. We're reaching towards that goal. And in order to reach that goal, we need to take little baby steps. Little baby steps are better than humongous steps, because I've come to the realization of knowing that when you take this large steps in order to reach your spiritual goal more quickly, what happens in the process is that you take a couple of big steps forward, and then you end up taking one or two backwards, and you end up at the same place. So it's better to let your spiritual life take its course. Take little steps. Somebody once told me that a walk with God was a step-by-step experience. Un camino, hermanos, efectuoso, un camino exitoso con Dios, no se trata de tomar pasos largos, brincos, sino que un camino con Dios, hermanos, es tomar pasos pequeños, pasos seguros. Alguien una vez me dijo a mí que una relación con Dios es una experiencia que tomamos paso a paso. Con esto, hermano, quiero también decirle, deje usted de enfocarse tanto en sus imperfecciones y empiece, hermanos, a mirar lo positivo. Muchas veces, hermanos, sacamos aquella lupa, ¿verdad? Y queremos encontrar todas las imperfecciones para corregirlas y así aparecer perfectos antes la iglesia. So many times we fall into this belief that we need to take the magnifying glass out and find all the imperfections in our life and clean them out and do away with them so that we can appear to be holy before the church. But you see, that's not the important thing behind being mature and maturing in God, because we are not taking this steps of faith to please anyone in the church. No estamos, hermanos, tomando estos pasos de fe para complacer a ninguna persona en la iglesia. Todos tenemos defectos, imperfecciones. Yo le puedo asegurar a usted, hermano, que si usted toma una libreta y empieza a notar allí mis imperfecciones como pastor, se le van a acabar las páginas, hermanos, antes de que acabe con mis imperfecciones. I can guarantee you that if you would take a notepad and you begin to write all my imperfections in that notepad, you will run out of notepad before you finish finding all my imperfections. And that's one thing that we must learn as Christians. Put your magnifying glass away, especially when you're trying to use it on somebody else. Nobody has given you or I that authority or the right to pull out this magnifying glass and try to find the imperfection in the lives of other Christians. The walk with God is a personal life, and you need to examine yourself and not your brother or your sister or your neighbor. Tenemos, hermanos, que tomar esa lupa y echarla a un lado y dejar, hermanos, de buscar las imperfecciones especialmente en otras personas. No se preocupe usted tanto, hermano, hermana, por estar al mismo nivel de la maduración de otros hermanos. Que no le importe a usted, hermanos, cómo una persona madura más pronto que otra, porque como miramos en nuestras propias familias, nuestros hijos maduran diferentemente. Unos maduran a temprana edad y hay otros que se toman años y años y años para madurar. Pero eso es lo precioso de tener nuestro propio carácter. Es de que el Señor nos ve a cada uno como únicos, individuales, como hijos especiales que van madurando conforme la voluntad de Dios. Don't try to keep up
and try to be as mature as somebody else or try to be at the same level that they're in. That's not what the walk with God is all about. Walking with God is not being in competition with somebody else or being at the same level of spirituality as somebody else. Consider your children. If you have more than one or two or maybe three children, you're going to realize that everybody has their own personality, their own character. And they all develop differently. They all mature differently at different times. And they have their own way of seeing things. And that's the same principle that we need to apply with our Christian life. You need to quit being so hard on yourself when you fall and you make a mistake. Why? Because the Bible says that the righteous man falls 7 times. But 7 times he gets up and he shakes himself off and he moves on again. He tries again. And if 7 times he falls again, 7 times he's going to try getting up again. That is what being mature is all about. Hermanos, es triste, pero la verdad es que a veces los que más critican su vida espiritual es usted mismo. Cuando le fallamos al Señor, nos miramos en ese espejo espiritual y nos hacemos sentir que no valemos nada. Pero no debe de ser así, hermano. La palabra de Dios nos dice que el hombre recto, el hombre justo, 7 veces cae, pero 7 veces se vuelve a levantar. Eso, hermanos, es un carácter de maduración, de una persona madura, que no importa, hermanos, la situación en su vida espiritual, si llega a caer, si llega a faltar, tiene la madurez para recapacitar y hacer lo correcto. Miremos a Pedro, hermanos, cuando sucedió aquella noche que entregaron a Jesús, el Señor le dijo, esta noche me negarás. Esta noche me negarás 3 veces. Y Pedro no lo podía, hermanos, entender. No lo quería recibir. Él en su mente no fuera capaz de negar a Jesús. Pero Jesús le dijo, antes de que cante el gallo 3 veces me negarás. Y leemos en la Escritura, hermano, que 3 veces lo negó. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro, hermanos? La palabra de Dios nos dice que salió de allí y lloró amargamente. Se arrepintió de lo que había hecho. Eso, hermano, es un acto de madurez. The Bible speaks about Peter. The Bible says that Jesus had a conversation with Peter and said, Peter, this day you will deny me 3 times. Peter couldn't believe the words of Jesus. He could not accept what Jesus was saying. He says, I'll never deny you, Lord. But Jesus said, before the cock crows, 3 times shall you deny me. And we know the story. We know that Peter denied Jesus 3 times. 3 times Peter denied him. But notice the character and the reaction of Peter. The Bible says that he wept bitterly. And in that process of weeping bitterly, he repented. That, my friend, is a sign of maturity. El libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5, versículo 16 en adelante. The book of Galatians, chapter 5 and verse 16 and on, speaks about the maturity and immaturity of a Christian. En estos versículos, hermanos, miramos la madurez y la inmadurez del cristiano. Mire lo que dice el versículo 16. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. Eso, hermanos, es madurez. I say then, walk by the Spirit,
and you will not satisfy the desire of the flesh. Walking in the Spirit is a sign of maturity. El versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. For the flesh desires what is against the spirit, and the spirit desires what is against the flesh. These are opposed to each other, so that you don't want, so that you do what you want. But look what verse 18 says. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Aquí está, hermano, la manifestación de la carne, de la inmadurez. Lo que no debe existir, hermanos, en nuestras vidas cristianas. We have here the example and the things that show immaturity and should not be in the life of a Christian. The Bible says in verse 19, now the works of the flesh are obvious: sexual immorality, moral impurity, promiscuity, idolatry, sorcery, hatreds, strife, jealousy, outburst of anger, selfish ambition, dissensions, and factions. Verse 21, envy, drunkenness, carousing, and anything similar, about which I tell you in advance, as I told you before, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. El versículo 19 dice, hermanos, y manifiestas son las obras de la carne. Estas siguientes cosas que vamos a leer aquí, hermanos, son señales de inmadurez y cosas que no se deben de mirar en la vida cristiana. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas cosas, hermanos, claras son obras de inmadurez, especialmente si existen dentro de la iglesia. Cosas semejantes a estas existían en la iglesia de Corintio. This is a sign, this verses that we've just read, 19, 20, and 21, are signs of immaturity, signs that were visible in the church of Corinth. They had these things going on in the church of Corinth. But the Bible tells us specifically that whoever practices such things will not inherit the kingdom of God. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que aquellos que participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que limpiemos nuestras imperfecciones. Que si tu manera de hablar, de actuar, de vestir, de cómo te manejas tú mismo, si eso te está causando pecar contra de Dios, simplemente haz el cambio. If any of these things are affecting our lives, or perhaps the way that you dress, the way that you speak, the way that you carry yourself, if that's causing you to sin against God, it's simple. Make a change. Making a change is a sign of maturity.
for the better. It's a sign of maturity. Cuando usted hace un cambio para lo mejor, hermanos, no es debilidad. It's not weakness. Todo lo contrario. Es madurez. It's maturity. It's not weakness. It's maturity. When you're able to accept that you don't have the walk with God that you need to have, and you change it and you begin to walk in the path of righteousness, that's a sign of maturity. Cuando tú te das cuenta que el camino que tú llevas no está conforme o alineado a la palabra de Dios y tú haces ese cambio para sujetarte y empezar a caminar según las Escrituras, a eso, hermano, se le llama madurez. Eso, hermano, es madurez. Ahora mire lo que dice el versículo 22 en adelante. Let's see what in verse 22, we're still in Galatians chapter 5 and verse 22. Vamos a mirar lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Cristo Jesús. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. So, hermano, si tú antes no tenías amor y ahora tienes amor, date crédito. Brother, if before you didn't know what love is or was, and now you know what love is, give yourself some credit. That's a sign of maturity. Si no, hermanos, conocías el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, y ahora practicas esas cosas, date crédito, hermano. Eso es un paso de madurez. If before you didn't practice love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faith, and there was no gentleness or self-control, if there was none of these things before, but now there is, give yourself some credit, because that is a sign of maturity. That is a sign that you have the fruit of the Spirit of God. Date crédito, hermanos. No permitas que el diablo venga y te descredite. Si tú antes no practicabas estas obras y ahora las practicas, date crédito porque es, hermanos, señales de maduración, de madurez. If you're practicing this act of kindness, and you're involved in the fruit of the Spirit, that's a sign of maturity. La última escritura, hermanos, the last scripture that I want to read with you, es el versículo 25, verse 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. If we live by the Spirit, we must also follow the Spirit. Simply put, when you follow the Spirit of God, you will not fulfill the desires of the flesh that we read in verse 17. Simplemente puesto, hermanos, si nosotros seguimos el Espíritu Santo, no vamos, hermanos, a satisfacer la carne, ni el deseo de la carne, de la cual nos habla el versículo 17. Al caminar en el Espíritu, el tiempo que usted dedica en oración, hermano, téngalo por seguro que eso va a cambiar. El tiempo que usted dedica a la lectura, si usted camina en el Espíritu,
eso va a cambiar. Si usted anda en el Espíritu, la manera que usted habla, si no es como el Señor quiere que nosotros hablemos, de una manera cristiana, que nos expresemos de una manera cristiana, si usted sigue en el Espíritu, eso cambia. Su vocabulario cambia. Su manera de ver a gente cambia. Su manera de tratar a gente cambia. Todo eso, hermanos, es prueba de madurez. If you begin to walk in the Spirit, you will not fulfill the lust of the flesh. But what will happen when you walk in the Spirit, that you will see a change in your prayer life. You will see a change in your study. You're studying in the Word of God. You will see a change in how you treat other people. You will see a change in how you speak to other people. And you will see a change on how you think about other people. That, my friend, is a sign of maturity. As we said, Jesus said, "Be ye perfect, for I am perfect." I want to say to you one last time that being perfect is not being without any sin, but rather the being perfect part is that we will mature on our walk with God, one step at a time. Empezamos, hermanos, esta enseñanza dictando la escritura ser perfecto, porque yo tu Dios soy perfecto. Y nos damos cuenta, hermanos, que ser perfectos, lo que el Señor le llama la perfección para el hombre, no es que usted y yo nos encuentremos sin pecado, porque todos hemos pecado. Y mientras que nos encuentremos en la faz de la tierra, se van a llegar las ocasiones donde le vamos a fallar al Señor y vamos a pecar. Lo importante es, hermanos, reconocer, sacudirnos, levantarnos y empezar a dar, hermanos, esos pasos de fe una vez más. Eso, hermano, es ser perfecto. Eso, hermanos, es madurar en el camino de Dios. Hemos llegado, hermanos, a la conclusión de este mensaje. Espero haya sido de bendición para ustedes. We have come to the end of this teaching, and I pray that it's been a blessing for you. And I thank each and every one of you for taking time to listen to this message. Gracias, hermanos, por tomar tiempo para escuchar este mensaje. Los hermanos y las hermanas han encontrado una manera la cual podamos usar más adelante, donde pueda yo predicar en la iglesia y ustedes por medio del internet, hermanos, mirarme en sus casas y así puedan hacer preguntas vía internet, así en vivo.